Bueno, les voy a hablar acerca del libro de Chomsky para principiantes y aquí veremos algunas ideas principales. Bueno, aquí les dejo una frase referente al lenguaje de hoy. No es peor que el de ayer, es más práctico, como el mundo en que vivimos. De alguna forma podemos decir que el lenguaje se adapta a la época y a la realidad en la que estamos. Noam Chomsky fue profesor de lingüística, político, analista y crítico social. El New York Times afirma que Noam Chomsky es sin duda el más importante de los intelectuales vivos. No se conoce mucho de Chomsky porque a los propietarios de los medios no quieren que se sepa nada de él, porque estos manipulan, distorsionan, retienen información según les convenga a sus dueños. Nuestros dirigentes, a los que nos gobiernan nos referimos, nos toman por tontos y nos mienten sobre lo que sucede. De esta manera, el gobierno atiende a las necesidades de algunos e ignora las de otros. Nuestro sistema económico es fraudulento y el gobierno, los políticos y los medios de comunicación ignoran las necesidades de la mayoría. El archivo de Chomsky. Según esto, los medios de comunicación están absorbidos por las personalidades públicas y los chismes, que no transmiten los pormenores de los horrendos crímenes. Por lo que Chomsky tampoco le gusta hablar mucho de su vida, y en contra de la idea de gestar personalidades públicas, de que algunos individuos se conviertan en estrellas y todo eso, y no se preocupe por lo que en verdad sucede en la realidad. Le tocó vivir la época de la depresión de Estados Unidos. Chomsky padeció el antisemitismo en las calles. Decidió que defenderá a los poseídos y a los oprimidos injustamente, por lo que sus ideas políticas se originaron más bien en principios morales. Obtuvo una licenciatura en lingüística a pesar de mantener apenas un contacto superficial con el sistema universitario. Los hombres de los gigantes antecedentes del pensamiento chomskiano. Lo fue Platón, porque con Platón se relaciona en la búsqueda de la explicación de formas abstractas o ideales más que en generalizaciones extraídas a partir de lo observado. Platón además rechaza la democracia, entonces Chomsky se apartó de la teoría platónica por tal motivo, pero ambos rechazan la tiranía, el ejercicio de un poder irresponsable por parte de hombres, sin moral, cuyas intenciones son criminales. René Descartes se relacionó con Chomsky en la lingüística porque procuró establecer principios explicativos generales. Impuso una disciplina científica a sus observaciones de la política, del funcionamiento de los medios de comunicación. Y esto fue muy importante. Chomsky aplica el ejemplo cartesiano al utilizar sus observaciones del pensamiento abstracto y trata de establecer principios abstractos. Rousseau, en cambio, mencionaba el cuestionamiento de las instituciones que debían continuar con una eterna vigilancia, al igual que Chomsky. Por lo tanto, le parece inconcebible que una sociedad de hombres libres tolere que otros se preocupen más de la superficialidad que de la multitud que padece hambre. En cambio, la relación que mantenía con Humboldt sostenía una concepción semejante a la gramática generativa, pero Chomsky les decía que le faltaban las técnicas matemáticas para desarrollarla. Marx, en cambio, mencionaba que las sociedades están compuestas por clases económicas y eso servía para el análisis de las mismas. Chomsky se preguntaba cómo es posible que la gente sepa tan poco sobre la estructura y función de su sociedad, siendo que hay pruebas tan palpables. Cada año el grado de conciencia se vuelve un poco menor. Por lo tanto, Orwell hizo un excelente análisis sobre la forma en que la corrupción de una lengua se vincula con el control político, describiendo cómo puede ser usado el lenguaje para manipular y desviar la población. En la tradición anarquista, suele definirse el anarquismo como la creencia en la abolición de todo tipo de gobierno organizado, de leyes y del aparato para ejecutarlas. Chomsky mantiene que no es la ausencia de un gobierno organizado, sino un distinto tipo de organización no jerárquica. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia del lenguaje, la cual se usa en cualquier lenguaje y que la gente aplica a principios y gramática. Los lingüistas tradicionales estudiaban las diferentes similitudes de la lengua, en su pronunciación, gramática, léxico y relaciones entre los hablantes.
La gramática generativa universal. Chomsky determinó que existe una gramática universal que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos, que nacemos como un patrón lingüístico básico al cual se amoldan todas las lenguas concretas. Esa capacidad singular es propia de la especie humana, y el uso corriente de la lengua evidente el tremendo potencial creativo del ser humano. Los medios de comunicación. ¿Puede uno creer lo que ve y escucha? Bueno, los medios de comunicación deben cumplir dos funciones. Deben informar de modo integral, ecuánime e imparcial. Los medios tienen que ser los guardianes del pueblo contra los abusos del poder. Pero esto en la práctica no se cumple. Según Chomsky, los medios masivos no son sino una industria de las relaciones públicas en favor de los ricos y poderosos, cuya información es vender algo al público en vez de informarlo, por lo que se produce ilusiones necesarias, que es la ciencia de la propaganda. Las relaciones públicas y otras estrategias de quienes controlan nuestros pensamientos y opiniones sin contar con nuestra aceptación deliberada. Por lo tanto, la democracia, en este caso, es un libre pensar lo que quiere, lo que uno quiere, de leer, mirar o escuchar de lo que se le antoje. Esto no se cumple. Según Powell, los ciudadanos deben contar con las oportunidades de informarse, participar en la indagación y debate, así como en la elaboración de políticas públicas y proponer sus programas mediante acción política. Pero esto tampoco sucede. La democracia en sí es solo para la élite. La élite impone su voluntad, donde utilizan la propaganda debido a la ignorancia y a la superstición de las masas, para convencerlos y someterlos. Al hablar de la democracia, decimos que se creen dueños del país y los que se creen dueños del país deben conducirlo, ya que la democracia está hecha para la élite. Con referencia a la política es un intercambio entre grupos de inversores que compiten entre sí por el control del Estado. Con respecto a los medios de comunicación, su tarea consiste en adiestrar la mente de la población para que cree en la virtud de los poderosos delincuentes que los gobiernan. En cambio, en los objetivos de la propaganda, la clase política, que es alrededor del 20% de la población instruida, funciona como un grupo de gerentes de la sociedad. El 80% restante está supuestamente para cumplir órdenes sin pensar. Un ejemplo claro puede ser que en Estados Unidos perpetra a menudo actos de violencia en el tercer mundo, a fin de restaurar la democracia, lo que de hecho significa apoyar a cualquier régimen. Por lo visto, por la amenaza de la democracia, los medios de comunicación son un sistema de mercado guiado por las ganancias y el Estado, es decir, la propiedad determina el contenido. El modelo de propaganda. Chomsky y Edward describen unas fuerzas invisibles capaces de asegurar que los medios cumplan el papel de propagandistas y transmitan información tendenciosa. Los medios movilizan el apoyo en favor de los intereses especiales que dominan al Estado y la actividad privada. El núcleo del modelo de Chomsky y Herman se compone de los filtros de noticias que existen, en la cual hay 5 filtros, donde se van suprimiendo información de los aspectos indeseables. En el filtro número 1, solo los ricos pueden postularse. En este se constituye un enorme obstáculo para cualquiera que desee abrirse campo en este mercado, porque solo los ricos pueden postularse. Filtro número 2, la publicidad o la licencia puede hacer negocios. La publicidad es la principal fuente de ingresos de los medios, y el público de televisión se lo considera un conjunto de ciudadanos. No se lo considera un conjunto de ciudadanos, sino de consumidores. El filtro número 3, de dónde vienen las noticias, la dependencia de los que dicen el gobierno, las empresas y los expertos. Al tener aliados a las empresas y al Estado, generan noticias a bajo costo, sin hacer investigaciones. Los expertos son financiados por las grandes empresas para que emitan la versión oficial de la información que se desee difundir. Filtro 4. La censura. La censura como forma de disciplinar a los medios. Por ejemplo, amenazas de las agencias de publicidad o de los grandes anunciantes de retirar sus avisos o iniciar causas legales. El filtro número 5 se refiere al anticomunismo. El anticomunismo como una religión nacional y modo de controlar el mecanismo que comenzó cuando cayó la Unión Soviética. Por lo tanto, la palabra revolución era sinónimo de amenaza. Bueno, con respecto a la concisión, el estado o cualidad de ser conciso es el término empleado para aludir al principio por lo cual todo se reduce al mínimo.
a fin de encuadrarlo dentro del formato de una noticia. La idea de que todas las noticias deben amoldarse a este formato, por lo que es una premisa incuestionada. Todos deben seguir el mismo molde y todos deben decir lo mismo. Concordar. La pertenencia al rebaño asegura que se mantenga el punto de vista adecuado, por lo que los cronistas adoptan la perspectiva correcta, y al adoptar esa perspectiva escribirán lo que se pretenda que escriban, es decir, seguir la línea editorial. La persona que no se adecue a esto será simplemente separada. Chomsky y la política. Los intereses y la libertad de palabra no pueden ganarle la alianza entre política, medios y dinero. Los medios de comunicación y la política son inseparables, porque han pretendido eliminar la realidad de que la democracia continúa dividida entre nosotros y ellos. En el campo de la política tenemos a los gobernantes, que son los herederos históricos, es decir, la aristocracia, que es la clase dominante. La protección de los ricos. El subsidio del Estado a las empresas. Son subsidios oficiales para los ricos y disciplina competitiva para los pobres. La protección social de los ricos se manifiesta a través de los recortes tributarios para las ganancias, subsidios a la inversión, la supresión de normas sanitarias y de seguridad. La política exterior va destinada hacia dictadores amigos y estados clientes. Un ejemplo claro puede ser que Estados Unidos apoyó a brutales dictaduras militares que sofocaron la democracia con el fin de establecer y proteger a estados clientes. El Medio Oriente, según Chomsky, él dice que se crean estructuras de estrategias geopolíticas de control, sobre todo para sacar ventaja de los recursos en el ámbito de la influencia que tiene con Israel. El terrorismo, en cambio, es un justificativo generado por Estados Unidos para llevar a cabo atroces planes y genocidios, encubriéndolos para así ganar ventaja y posesión de los antes mencionados recursos o capital. El sistema económico estadounidense es el cual ayuda a financiar la guerra con sus impuestos. También está controlado a través del método del libre mercado. Además, las crisis son provocadas desde el sistema bancario y también al activarse la máquina de guerra. La forma de luchar. Si no luchamos, habría más de lo mismo. El primer paso es adiestrar nuestro pensamiento crítico y cuestionarlo todo. Y a cada momento el sistema intenta fragmentar nuestro pensamiento, pero debemos responder a la lucha con nuestros ideales. La política norteamericana mantiene al pueblo manipulado en estado de shock, con las constantes guerras y la creación de enemigos extranjeros, cuyo objetivo es quitarles la democracia. El mayor problema radica en el conformismo de las masas. Los líderes populares gastan energía en problemas internos. Su meta está interrumpida en Estados Unidos. Bueno, aquí hemos hecho un análisis de las ideas más importantes del libro de Chomsky para principiantes. Les agradecemos por su atención.